Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Hoy vamos a hablar de esas series que una vez que empiezas a verlas no puedes parar. Esas que te atrapan con sus historias, sus personajes y sus giros inesperados. Esas series turcas adictivas dobladas al español, que te hacen quedarte hasta altas horas de la noche pegado a la pantalla. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, así que seguro que encuentras algo que te guste. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Hoy, como les decía, vamos a explorar ese universo de las series turcas que nos tienen completamente enganchados. No les voy a dar una lista exhaustiva ni un ranking definitivo porque al final, los gustos son muy personales. Pero sí les voy a hablar de algunas de las que a mi parecer, son de las más adictivas y que además, están disponibles dobladas al español, lo que facilita muchísimo su disfrute. Vamos a empezar con una serie que ha causado furor en todo el mundo, y que seguramente ya muchos de ustedes conocen, Erkenci. Esta comedia romántica tiene una química increíble entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Sanem y Can es simplemente encantadora. Sanem es una chica soñadora que trabaja en una revista y Can es un fotógrafo aventurero. Sus personalidades chocan al principio, pero poco a poco se van enamorando en medio de situaciones cómicas y enternecedoras. Lo que hace a esta serie tan adictiva es, sin duda, la química entre los protagonistas, los escenarios hermosos de Estambul y la trama ligera y entretenida que te hace desconectar de todo. Además, el doblaje al español es excelente, lo que permite disfrutarla sin perder ningún detalle. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sea tan palpable? Más allá de sus habilidades como actores, existe una conexión genuina que traspasa la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que te hace creer en el amor verdadero. La serie además no se limita a mostrar el romance, sino que también explora las complejidades de las relaciones, los desafíos de la vida laboral y la importancia de la familia y la amistad. Los personajes secundarios son igualmente entrañables y aportan su granito de arena a la trama. Hay desde la hermana comprensiva de Sanem hasta el amigo leal de Can, cada uno con sus propias historias y motivaciones. Y si hablamos de Estambul, la ciudad se convierte en un personaje más de la serie. Sus calles empedradas, sus mercados bulliciosos, sus paisajes impresionantes, cada rincón de la ciudad añade un toque de exotismo y romanticismo a la historia. La música, por supuesto, también juega un papel fundamental. Las melodías pegadizas y emotivas acompañan a las escenas clave y te ayudan a meterte aún más en la historia. En definitiva, Erkenci es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace reír, llorar y suspirar. Es una bocanada de aire fresco en el mundo de las comedias románticas y una excelente opción para desconectar de la rutina. Otra serie que considero que tiene ese factor adictivo es Kara Sevda. Prepárense para el drama, porque esta serie es un torbellino de emociones. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una de esas que te llegan al corazón. Ellos se aman profundamente, pero las diferencias sociales y los obstáculos que les pone el destino hacen que su relación sea prácticamente imposible. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos que te mantienen al borde del asiento. El drama está muy bien construido y la actuación de los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es impecable. Si te gustan las historias de amor trágicas y llenas de pasión, Kara Sevda es definitivamente para ti. Y por supuesto, la puedes encontrar doblada al español en varias plataformas. Pero Kara Sevda es mucho más que una historia de amor trágica. Es una exploración profunda de las clases sociales, la ambición, la venganza y el poder del destino. Kemal, un ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una joven adinerada, se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por la manipulación y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. A partir de ahí, la serie se convierte en una batalla constante entre el amor y el deber, la justicia y la venganza. Los personajes de Kara Sevda son complejos y moralmente ambiguos. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Incluso Emir, el villano de la serie, tiene momentos de vulnerabilidad y humanidad.
Esto hace que sea difícil odiarlo por completo y te permite entender sus motivaciones, aunque no las compartas. La serie también destaca por su cinematografía impecable, sus paisajes impresionantes y su banda sonora emotiva. Cada escena está cuidadosamente elaborada para transmitir una sensación de drama y tensión. Kara Sevda es una serie que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de luchar por lo que crees. Es una experiencia intensa y emocionante que te dejará marcado para siempre. Siguiendo con el drama, otra serie que no puedo dejar de mencionar es Yerde. Esta serie de acción y suspense te engancha desde el primer minuto. Cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía encubierto y el otro en miembro de una mafia. La trama está llena de tensión, traiciones y giros inesperados. Lo que la hace tan adictiva es la complejidad de los personajes y la forma en que se entrelazan sus destinos. Además, la serie tiene un ritmo muy rápido y no te da respiro. Si te gustan las series con mucha acción y suspense, Yerde es una excelente opción. Y sí, también está disponible doblada al español. Yerde no es solo una serie de acción, es un thriller psicológico que te mantiene en vilo hasta el último segundo. La tensión entre los dos hermanos, Sarp y Umut, es palpable y te hace sentir la angustia de su situación. Sarp, el policía encubierto, lucha por mantener su identidad y proteger a su familia, mientras que Umut, el miembro de la mafia, busca desesperadamente la verdad sobre su pasado. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la corrupción. Los personajes secundarios son igualmente importantes y aportan su propia perspectiva a la trama. Desde el jefe de policía corrupto hasta la abogada idealista, cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones. La acción en Yerde es trepidante y realista. Las escenas de persecuciones, tiroteos y peleas están muy bien coreografiadas y te mantienen al borde del asiento. Pero la serie también tiene momentos de calma y reflexión que te permiten conocer mejor a los personajes y entender sus motivaciones. Yerde es una serie que te hará pensar, sentir y emocionarte. Es una experiencia intensa y adictiva que te dejará con ganas de más. Cambiando un poco de género, otra serie que me ha gustado mucho y que considero adictiva es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. La historia sigue a Yaman, un chico de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico. Yaman se enamora de Mira, una chica de la alta sociedad, y juntos tienen que enfrentar muchos obstáculos para estar juntos. La serie explora temas como las diferencias sociales, el amor, la amistad y la familia. Lo que la hace adictiva es la química entre los protagonistas, la música y los escenarios lujosos. Además, la trama es muy entretenida y te engancha desde el principio. Si te gustaba DOC, seguramente te encantará Medcezir. Y como ya saben, la pueden encontrar doblada al español. Medcezir toma la premisa de DOC y la adapta a la cultura turca, creando una serie fresca y original. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje complejo y carismático que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no le pertenece. Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es una chica rebelde y atormentada que busca escapar de las expectativas de su familia. La química entre los dos es innegable y te hace creer en su amor a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino. La serie también explora la amistad entre Yaman y los amigos de Mira, creando un grupo de personajes entrañables y divertidos. La música juega un papel fundamental en Medcezir, con una banda sonora que incluye canciones turcas e internacionales que acompañan a las escenas clave y te ayudan a meterte aún más en la historia. Los escenarios lujosos y los paisajes impresionantes de Estambul añaden un toque de glamour y sofisticación a la serie. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y soñar. Es una excelente opción para aquellos que buscan una serie romántica y entretenida con un toque de drama. Otra serie que ha ganado mucha popularidad en los últimos años es Senkal Kapm. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Al principio se odian, pero poco a poco se van enamorando. La serie tiene mucho humor, romance y situaciones divertidas. Lo que la hace tan adictiva es la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la trama ligera y entretenida. Si buscas una serie para relajarte y pasar un buen rato, Senkal Kapm es una excelente opción.
Y por supuesto, la pueden ver doblada al español. Senkalkapm es la definición perfecta de comedia romántica. La serie te engancha desde el primer momento con su humor fresco y sus personajes encantadores. Eda, interpretada por Ander Zell, es una chica independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre de negocios frío y calculador que ha perdido la capacidad de amar. La química entre los dos es explosiva y te hace creer en su amor a pesar de sus diferencias. La serie está llena de situaciones cómicas y divertidas que te harán reír a carcajadas. Pero también tiene momentos de romance y ternura que te harán suspirar. Los personajes secundarios son igualmente importantes y aportan su propio toque de humor y encanto a la serie. Senkalkapm es una serie que te hará sentir bien y te recordará la importancia del amor y la amistad. Es una excelente opción para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida para desconectar de la rutina. Ahora, quiero mencionar una serie que es un poco diferente a las demás, pero que también considero muy adictiva, Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, romance, drama y batallas épicas. Lo que la hace tan adictiva es la ambientación histórica, los vestuarios y la trama llena de giros inesperados. Si te gustan las series históricas, Muhteşem Yzyl es una excelente opción. Es una serie larga, pero te aseguro que te enganchará desde el primer episodio. Y sí, también la puedes encontrar doblada al español. Muhteşem Yzyl es una superproducción que te transporta al Imperio Otomano del siglo XVI. La serie recrea con gran detalle la vida en el Palacio de Topkapi, con sus intrigas, sus romances y sus luchas por el poder. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un líder carismático y ambicioso que busca expandir su imperio y proteger a su pueblo. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Baide Persin, es una mujer inteligente y astuta que se convierte en la esposa y consejera del sultán. La serie explora temas como el amor, el poder, la ambición y la religión. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Incluso los villanos tienen sus propias motivaciones y razones para actuar como lo hacen. Muhteşem Yzyl es una serie que te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Es una experiencia épica y adictiva que te dejará fascinado. Estas son solo algunas de las series turcas que considero más adictivas y que están disponibles dobladas al español. Hay muchas otras que también valen la pena, pero estas son las que me han venido a la mente ahora mismo. Recuerden que los gustos son muy personales, así que les invito a explorar y descubrir sus propias series turcas adictivas. No se limiten a las que he mencionado. Busquen, investiguen, prueben y descubran esas joyas ocultas que esperan ser descubiertas. Quizás encuentren una serie que se convierta en su nueva obsesión. Antes de terminar, quiero recordarles que estas series y muchas otras se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y otras plataformas especializadas en contenido turco. Les recomiendo que investiguen un poco para ver dónde pueden encontrar sus series favoritas dobladas al español. No olviden que también existen opciones de descarga legal, aunque siempre es preferible apoyar a los creadores y productores a través de plataformas oficiales. En resumen, hoy hemos hablado de algunas de las series turcas más adictivas que están disponibles dobladas al español. Hemos mencionado Erkenci Karasevda, Yerde Medcezir, Senkalkapm y Muhteşem Yzyl. Todas estas series tienen algo en común, te enganchan desde el principio con sus historias, sus personajes y sus giros inesperados. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas adictivas favoritas. Déjenme un comentario abajo con sus recomendaciones. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus gustos. ¿Hay alguna serie que no mencioné y que creen que debería estar en esta lista? Cuéntenme. ¿Qué les parece Dirilis, Ertuğrul? O quizás Aşk Memnu. Compartan sus opiniones. Y para terminar, si les gustó este vídeo, por favor denle like,
compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós.